Bien, gracias. No sé si les ha pasado a ustedes como a mí, cada vez que parece que comienza un año, comienza el año tristemente con desastres de todo tipo. Al principio parece que no pasa nada y después empieza a pasar y generalmente pasa en ese primer mes o a lo sumo en ese segundo mes. Yo recuerdo, y ustedes recordarán, aunque no recuerden la fecha, pero esto pasó el 6 de febrero de este año, 2023, donde hubo varios terremotos, particularmente dos terremotos con muchas réplicas, especialmente en Turquía y Siria. Es interesante que al principio se decía que habían 50 muertos, después esa cifra ascendió a 100, a las pocas horas ya se hablaba de 2.000, 3.000 muertos. Durante varios días fue escalando hasta que terminaron en más o menos lo que se conoce oficialmente unos 59.000 muertos, como la cantidad de muertes por los terremotos ocurridos ese día 6 de febrero de este año en Turquía y Siria. Es interesante que esto sucedió de acuerdo a lo que eh, las noticias dicen en la madrugada, mientras las personas dormían o mientras la mayoría de ellos dormía, y el segundo terremoto ocurrió en la mañana. En esos días hubo cerca de 1.000 réplicas, así que imagínense lo terrible de la situación. También empezó a haber un frío muy grande en ese lugar que no permitía que las personas pudieran hacer las obras de rescate, y había personas que terminaron muriendo de hipotermia, no necesariamente por los golpes que recibieron por el terremoto, pero sí porque no pudieron ser rescatadas a tiempo. Ahora, hay muchas explicaciones que los científicos presentan para comprender por qué ocurrió ese terremoto, y probablemente en la mayoría de los casos sea así, esas explicaciones puedan ser correctas. Sin embargo, más allá de las justificaciones que hacen al trabajo científico, hay algo que generalmente no aparece en las noticias, pero que nosotros sí sabemos, o por lo menos deberíamos saber, que esta es otra y cada vez más clara de las señales de la segunda venida de Jesús. Lucas capítulo 21, en los versículos 25 al 28, claramente ahí habla acerca de terremotos. Lo interesante es que nosotros sabemos que, de acuerdo a lo que observamos, no solo hay cuestiones de terremotos, hay conflictos bélicos, hay conflictos relacionados con la salud, hay conflictos relacionados con la economía, hay conflictos relacionados con la cultura en la que vivimos, la sociedad, hay conflictos de todo tipo a nivel familiar, hay conflictos, mencioné económicos, pero hay conflictos energéticos, hay conflictos relacionados con el hambre, y podríamos seguir enumerando todos esos conflictos que de forma resumida aparecen en Mateo capítulo 24. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos en esta hora es: ¿qué necesita suceder para que todo esto termine de una vez por todas? ¿Por qué razón sigue habiendo tanto sufrimiento? Ya que de acuerdo con la Biblia, todas estas cosas son apenas principios de dolores. Hace un mes aproximadamente, cuando estudiábamos en esa primera semana del retorno de la lluvia, perdón, sí, del retorno también, pero En busca de la lluvia tardía, analizábamos, yo recuerdo, las implicancias de Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ahora, siendo que estamos en esta segunda parte, yo creo que es necesario subir un poco más alto para poder ver y entender el gran conflicto desde un ángulo que nos permita comprender qué debe ocurrir para que Jesús venga. El lugar donde deberíamos subir es definitivamente el aposento alto que Dios ha preparado para que podamos estar con Él, unánimes entre nosotros, a fin de recibir el Espíritu Santo prometido. Esa misma situación que caracterizó a los apóstoles para recibir la lluvia temprana en la iglesia cristiana primitiva, debería ser y es la que debería caracterizarnos a nosotros con nuestro aposento alto para recibir la lluvia tardía en estos últimos momentos de la historia del mundo. Ahora, si bien es cierto, estas señales, de acuerdo a lo que se nos dice, serían principios de dolores, sin lugar a dudas,
que estamos en la etapa final de la historia. Estamos en la etapa final de los reinos del mundo, de acuerdo a Daniel capítulo 2. Estamos en la etapa final de los reinos del mundo, de acuerdo a Daniel capítulo 7. Estamos muy avanzados en la profecía de Daniel capítulo 8 y 9, y por supuesto avanzados en la profecía de Daniel capítulo 11, como ahí van apareciendo los diferentes capítulos en pantalla. Pero lo interesante es que estamos viviendo además en los días que se conocen como los días del juicio investigador, conocido en la Biblia como el Yom Kippur o Yom Kippurim, que significa el día de la expiación o de las expiaciones. Así que estamos viviendo en ese antitípico día de la expiación. Fíjense que es interesante que, refiriéndose a ese día de la expiación, Elena de White comenta acerca de cuál debería ser nuestra actitud ahora mismo. En esa cita que ahí aparece en pantalla, ustedes pueden leer que dice, esto está sacado de uno de los testimonios, esto está sacado de uno de los testimonios, que es el tomo 5, la página 490. Acá me dice que tengo la conexión lenta, espero que me puedan escuchar y ver igualmente, si no ahí vemos cómo solucionar esto. Ahí No, dice... usted te escucha, Alejandro, lo único que las diapositivas vienen un poquito más lentas. Bueno, voy a ver si cualquier cosa me conecto desde otro lado. Bueno, no tengo forma de conectarme aquí de otro lado. Vamos a tener que esperar que la conexión mejore solamente. Bueno, ahí dice, estamos en el gran día de la expiación, y la sagrada obra de Cristo que se está llevando a cabo en este momento en favor del pueblo de Dios en el santuario celestial, debiera ser nuestro estudio constante. Fíjense que nuestro estudio constante tendría que estar centrado en lo que se está llevando a cabo en el santuario celestial, especialmente hoy en día en el gran día de la expiación. Pero no solo nosotros, sino los otros también deberían hacerlo, especialmente los miembros de nuestra familia. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que significa el típico día de la expiación, que era una época especial de gran humillación y confesión de pecados ante Dios. El día simbolizado por la expiación ha de ser del mismo carácter. La Biblia dice en reiteradas ocasiones que el pueblo de Dios debía encontrarse en aflicción en ese día, en aflicción de su alma. Una traducción correcta debería ser en humillación, humillar nuestras almas delante de Dios en ese día, porque no era cualquier día, era un día donde Dios tenía como intención no solo perdonar a su pueblo, sino borrar sus pecados. Por lo tanto, había toda una escena de juicio que se desarrollaba allí. Entonces, la pregunta que también podríamos hacernos es, ¿necesidad de un juicio? ¿Por qué era necesario un juicio? ¿Y qué se decide en ese juicio? Bueno, nosotros sabemos que si Jesús pagó por los pecados de todo el mundo en la cruz, de acuerdo a varios textos que aparecen en la Biblia, por ejemplo, Juan 3:16, Romanos 5:18, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, y que Dios a través de su Hijo nos permitió seguir viviendo para tener una oportunidad para ser transformados e ir al cielo. La pregunta es entonces, si Jesús ya venció en la cruz del Calvario, ¿por qué seguimos acá? Debemos entender que definitivamente venció, eso no hay duda. Ahora, pero si Jesús hizo esa obra tan particular, tan especial en la cruz del Calvario, ¿por qué seguimos acá? ¿No se supone que si Cristo pagó por mi pecado, ya que mi pecado fue pagado por Jesús, no se supone que si Jesús ya pagó por mi pecado, ya mi pecado entonces está saldado y entonces debería ir al cielo? Los que piensan que como Jesús pagó por mi pecado, eso me habilita automáticamente a ir al cielo, sin importar qué decisión yo tomo, se están adhiriendo a lo que se conoce como el universalismo, que considera que hasta Satanás se salvará. Definitivamente y lógicamente se equivocan, ya que nada de eso es lo que enseña la Biblia. Si la expiación terminó en la cruz, como muchos en el mundo creen, por otro lado, ¿por qué entonces ya no estamos en casa? ¿Por qué entonces no estamos en el cielo? Definitivamente, la expiación implica algo más que la cruz. La cruz es central para la expiación, pero definitivamente la expiación
no terminó en la cruz, si no, no sería necesario un día llamado el día de la expiación, que definitivamente viene después de la cruz, viene después de Pascua. El día de la expiación está conocido como la sexta fiesta solemne dentro de las 7 fiestas solemnes del pueblo de Israel. Así que nosotros debemos entender que si bien la cruz es central, pero la cruz no terminó todo, porque si hubiera terminado todo, ninguno de nosotros estaría aquí, ya nosotros estaríamos en casa. Ahora, antes de continuar, hay que entender algo, y esto es sumamente importante. Probablemente esto que voy a decir a continuación, lo voy a volver a mencionar en un tema, si es que termino dando ese tema, porque son varios temas realmente, y tenemos solamente 7 días en esta oportunidad, pero es algo que nosotros deberíamos comprender. Dios pagó por los pecados de todo el mundo, y es cierto que tú y yo no tenemos, no necesitamos, no tenemos que pagar nada, no podemos pagar absolutamente nada para ser salvos. Todo ese pago lo hizo Jesús en la cruz. En otras palabras, Jesús obtuvo nuestro derecho de ir al cielo, pero saben, falta algo. Una cosa es tener el derecho a ir al cielo, y otra cosa es ser idóneo para ir al cielo. Por eso, yo puse aquí estas cositas que ustedes van a ver ahí, que dice algo importante: justificación legal y justificación vivencial. Hay un tema, si Dios quiere, donde voy a tocar la diferencia entre justificación y santificación, y debemos entender algo en cuanto a la justificación legal. Miren, Jesús, es cierto, pagó con su muerte tus pecados, y por lo tanto pagó tu derecho de ir al cielo. Sin embargo, créanme, hermanos, que no aguantaríamos allí un solo segundo en el cielo. Desearíamos largarnos de allí lo antes posible. Nuestra mente no podría soportar la gloria de Dios declarada, como dice Elena de White en el último párrafo del Conflicto de los Siglos, en cada átomo, en cada mundo y en cada habitante del cielo. Dios no condenará a nadie a ningún infierno, y el cielo sería un infierno para alguien que ingresase allí con un corazón irregenerado. Así que para poder ir al cielo se necesita algo más. No solo Dios te dio el derecho de ir al cielo, Dios ahora te tiene que otorgar algo más. Es por eso que Dios no solo entonces te da el derecho, sino que ahora, para que el cielo sea un lugar agradable para ti, que puedas vivir y disfrutarlo como Dios quiere, y no seas una amenaza para nadie, debe hacerte idóneo para el cielo. Estas palabras son claves. No solo te tiene que dar el derecho para ir al cielo, que Él pagó en la cruz, sino te tiene que impartir su justicia para que realmente haya una transformación en tu mente, en tu corazón, en tu carácter, que te transforma en un ciudadano idóneo para el reino de los cielos. Elena de White dice en El deseado de todas las gentes, página 267, lo que ahí aparecerá en pantalla. Espero que ahora se haya resuelto un poquito el tema de la conexión, no lo sé, y ustedes me dirán. Pero ahí Elena de White menciona lo siguiente: el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él, fíjense estas dos palabras importantes, se hallan en la justicia de Cristo. O sea que fíjense que la justicia de Cristo es lo que nos permite tener tanto el derecho para el cielo como la idoneidad para el cielo. Miren esta otra cita también en la misma línea, y esta cita creo que va a ser más conocida por ustedes, ya que es una clásica cita. Elena de White la escribió en 1895, o por lo menos ahí fue publicada el 4 de junio en la Review and Herald, y dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, o sea, es la que nos garantiza tener el derecho para ir al cielo. La segunda es nuestra idoneidad para ir al cielo. Así que fíjense que tanto necesito el derecho como la idoneidad para el cielo. Dios no solo quiere darte, por lo tanto, el derecho de vivir en el cielo, sino hacerte una persona que realmente sea idónea para poder vivir allí. Y lo interesante, nuevamente repetimos, es que esa idoneidad evidencia o muestra la justicia de Dios. Quien es idóneo para ir al cielo
se tiene que evidenciar en la vida. No podemos sencillamente decir, sí, yo quiero ir al cielo porque me gusta el cielo y listo. No, Dios tiene que hacer una transformación en tu mente y definitivamente en tu carácter. Así que, dicho lo anterior, entonces ahora regresemos a donde nos quedamos. La expiación no terminó en la cruz, sino no sería necesario un día llamado el día de la expiación, y el día de la expiación era un día de juicio donde se investigaba cada caso. Yo no quiero ir en esta oportunidad a los detalles de ese juicio que aparecen en la Biblia, sino centrarme en la esencia del juicio. ¿Quiénes están siendo juzgados en el juicio? Definitivamente, cada uno de los nombres de las personas que confesaron sus pecados y que entraron al santuario celestial a través de la sangre de Cristo, evidentemente están comenzando por los muertos y culminando por los vivos, serán juzgados. Pero la cuestión es que no solo los nombres de los que alguna vez confesaron a Dios sus pecados están siendo juzgados en el juicio. De acuerdo a lo que sabemos, hay alguien más que está siendo juzgado en este juicio, y no debería extrañarnos, ya que Romanos capítulo 3, versículo 4, dice, Pablo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Así que del que está hablando es del mismo Dios, y es Dios el que dice ahí que será juzgado. Por otro lado, acuérdense de silenciar los micrófonos, hermanos, excepto que quieren hacer un alto, hacer alguna acotación importante, y si no, por favor, mantengan los micrófonos cerrados. Por otro lado, en el Salmo capítulo 51, famoso Salmo, versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea que, fíjense que en el juicio de Dios, que Dios está llevando a cabo, donde nosotros evidentemente somos juzgados, también es Dios el que es juzgado. Y es Dios el que tiene que evidenciarse como justo delante de todo el universo. Acuérdense que Dios, por ser un ser todopoderoso, podría sencillamente esperar que nosotros le obedezcamos porque Él lo dice y punto. Y no habría problema en nosotros obedecer por fe, creyendo que lo que Dios dice es correcto y punto. Pero para que no haya ninguna mancha de duda de ninguna cosa de que lo que Dios hace es correcto, Dios visibiliza en el juicio lo que Él hace en función de lo que nosotros hacemos para que el resto de los habitantes del universo, los que están siendo testigos en este momento en el juicio investigador, no tengan ninguna duda acerca de la justicia de Dios. Así que fíjense que hay un nombre sobre todo nombre que está siendo juzgado, y ese nombre sobre todo nombre que está siendo juzgado es el nombre de Dios. Dios está siendo juzgado. Y yo les estaba diciendo recién algunas de las razones por las cuales podríamos entender lógicamente que Dios está siendo juzgado. Pero necesitaríamos adentrarnos un poquito más. ¿Por qué? Se fue la voz. A ver, ¿me escuchan, hermanitos? Sí. Vamos a hacer un alto. Sí, se escucha. Sí, se escucha, sí. ¿Perdieron la voz en algún momento de lo que yo No, les dije? No, Sí, Ok, yo ok. la perdí, pero ahora volvió. Yo perdí también. Ok, debe ser entonces la conexión personal de alguno de ustedes, pero gracias, hermanitos ahí que están del otro lado. Denme un segundito. Ya seguimos, por favor, denme un segundo. Bueno, denme un segundito para poder colocar aquí donde me había quedado. Bien, estábamos entonces en por qué Dios está siendo juzgado. Bueno, la razón más lógica del por qué Dios está siendo juzgado es porque sabemos que hay un acusador. Satanás lo acusó. Antes de Satanás convertirse en acusador de nuestros hermanos, de acuerdo a lo que se nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, él ya se había convertido en acusador, pero en este caso del mismo Dios. Alguien que acusaba a Dios delante de los ángeles. ¿De qué acusaba a Satanás a Dios delante de los ángeles? Acá tenemos una cita que muestra claramente de qué lo acusaba Satanás a Dios delante de los ángeles. Así Elena de White dice, Cristo puso de manifiesto las falsedades de Satanás y su carácter engañador. O sea que fíjense que
la acusación de Satanás es una acusación falsa realmente. Y en muchos corazones destruyó su influencia corruptora. O sea que es interesante que Cristo puso de manifiesto estas falsedades y logró que en muchos corazones se destruyera esa influencia corruptora de Satanás. Fue esto lo que irritó a Satanás con un odio tan intenso, dice Elena de White. Con sus huestes de seres caídos se determinó a presionar con todo vigor en la contienda, pues había en el mundo uno que era un perfecto representante del Padre, uno cuyo carácter y cuyas prácticas refutaban las falsedades de Satanás. Está hablando Elena de White del Hijo de Dios. Cuando vino Jesús, Satanás hizo todo lo posible para, con mayor poder, destruirlo. Si hubo un tiempo donde Satanás utilizó todo lo que pudo, su poder, para poder hacerle la vida imposible a Dios y a su Hijo, particularmente a Jesús, fue en los tiempos cuando Jesús vino y se encarnó como hombre en este mundo. Así que fíjense que la razón del por qué Satanás estaba así era porque estaba observando que había uno en el mundo que era un perfecto representante del Padre, uno cuyo carácter y cuyas prácticas refutaban las falsedades de Satanás. Así que fíjense, ¿qué es lo que refuta las falsedades de Satanás? ¿Qué es lo que hace que se visibilice o se evidencie en el universo que Satanás no tiene razón? Ahí, de acuerdo a lo que se nos dice, es un carácter y prácticas que evidentemente son conforme a la voluntad de Dios. O sea, no solo era que el universo tenía que creer que Dios era justo porque Dios lo decía, sino que Dios, como es justo, quería que el universo también pudiera contemplar si realmente lo que salía de la palabra de Dios era real o no era real. Dios decía ser justo. La pregunta era, ¿era justo o no era justo? El principal representante que Dios tenía, el único, perfecto representante, de acuerdo a lo que se nos dice ahí en el texto, era el mismo Jesús, y Jesús tenía un carácter y prácticas que refutaban las falsedades de Satanás. Satanás había acusado a Dios de los atributos que él mismo poseía. Entonces vio en Cristo a Dios revelado en su verdadero carácter, un Padre compasivo y misericordioso que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Miren esta otra cita, también del Deseado de todas las gentes, página 773. El conflicto celestial delante del cual, el concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos. El video y el audio. Voy a leer de nuevo, disculpen. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Está hablando ahora de la ascensión de Jesús, de ese momento donde estaban los ángeles esperando. Y dice allí, esa primera parte que está subrayada, el concilio celestial delante del cual había acusado a Dios y a su Hijo. O sea que observen que definitivamente Satanás había acusado a Dios y Dios le había permitido a Satanás seguir existiendo. Así que se debía demostrar a lo largo del tiempo, a lo largo de esa trayectoria, a lo largo de los siglos, podríamos decir a lo largo de los milenios, quién tenía razón en ese gran conflicto. Es que el gran conflicto en esencia se trata de la lucha entre Dios y Satanás, donde nosotros estamos en el medio, pero la esencia del gran conflicto es demostrar, o la esencia de lo que hay que demostrar en el gran conflicto es que Dios es justo, que Dios es un Dios de amor y que Dios tiene razón cuando habla. En esta otra diapositiva ustedes pueden leer algo muy interesante que está en Patriarcas y Profetas, página 49. En relación a este tema, Elena de White dice, desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa, y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En otras palabras, Satanás es como que si dijera, primero, Dios pide que obedezcamos a una ley injusta. Y segundo, si la ley realmente es justa,
entonces, ¿cómo se atreve Dios a echarme a mí del reino de los cielos por haber pecado, y sin embargo ingresar al reino de los cielos a personas que también han transgredido la ley? Por lo tanto, Dios tendría que resolver el problema de la duda de si su ley es justa o no lo es, y también debía, por lo tanto, resolver el problema de la duda de si Dios es justo o injusto al echar al diablo y a sus ángeles por un lado, y sin embargo ingresar a personas que habían transgredido su ley al cielo por el otro. Por lo tanto, podemos ver que en el juicio del lugar santísimo, no solo está el propósito de juzgar cada uno de nuestros casos, sino que hay un propósito más amplio que solamente salvar al ser humano. En el proceso de salvación del ser humano, al cual Dios obviamente que quiere salvar, Dios debe demostrar también que Él es justo y por lo tanto Él debe salir vencedor en ese juicio con el que fuere juzgado, de acuerdo a lo que leímos hoy en Romanos 3:4, en Salmos 51:4. En otras palabras, Dios debería demostrar al universo que Satanás no tiene razón al decir que la ley de Dios es injusta y que Dios no puede justificar a personas que alguna vez pecaron. Dios permitió que el conflicto ocurriese para entonces, a lo largo de los siglos, demostrar quién tenía razón. Ahora, siendo de que hay un juicio en donde se acusa a Dios y Dios va a salir victorioso, la pregunta es, ¿de qué instrumentos se valdría Dios para poder salir justificado del juicio? Y venzas cuando fuere juzgado, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Bueno, si ustedes prestaron atención, yo ya mencioné cuál era ese instrumento por excelencia, o cuáles eran esos instrumentos. Definitivamente, el carácter y el comportamiento, que en este caso tenía Jesús, demostraban que lo que Satanás decía era falso. ¿Ok? Así que el carácter y el comportamiento correcto, perfecto, evidentemente es la evidencia de que Satanás no tiene razón. Así que estos instrumentos del juicio definitivamente tienen que ver con esa obra de a quién uno está dándole la razón, a quién uno está testificando realmente. Si uno realmente es o un verdadero testigo o un falso testigo. ¿Qué era Jesús? ¿Jesús era un verdadero testimonio viviente del poder y el amor de Dios? ¿O era un falso testimonio? Los testigos verdaderos y no los falsos, por lo tanto, son la mejor evidencia. Si ustedes observan lo que dice Isaías 43:10, allí dice Dios, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así que es lógico que por excelencia, cuando pensamos en un testigo fiel, la Biblia lo presenta a Jesús, el testigo fiel y verdadero que aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Obviamente que la vida, la muerte, la resurrección y su posterior intercesión por su pueblo de Jesús es una evidencia clara que testifica el amor de Dios. Así que esa vida y particularmente esa entrega total en la muerte, en la cruz del Calvario, a través de la muerte, es lo que caracterizó la principal evidencia que hacía a un lado los falsos enunciados que tenía Satanás. Fíjense esta cita donde Elena de White habla acerca de este caso de Jesús. Dice, el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo, fíjense, Jesús no solo vino entonces a morir por los seres humanos, sino que dice, ante todo el universo, justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. ¿Se dan cuenta entonces? Ya hemos visto varios textos de la Biblia, varios textos de la hermana White, y hay varios otros, pero no hay alguno que otro en relación a este punto podría colocar, pero son muchos y no disponemos de tanto tiempo ahora. Pero fíjense que todos estos textos indican que definitivamente Dios está siendo juzgado y que la forma de salir victorioso en ese juicio es mostrando evidencia. Y esa evidencia se encuentra
en su Hijo, en Cristo Jesús, en la justicia de Cristo Jesús. Así que repito esta cita importantísima. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Por eso, y ahora la cita que voy a mostrar, necesito que presten mucha atención. Esto que yo acabo de leer, está ahí, aparece en pantalla, Patriarcas y Profetas, página 49. Pero un poquito antes de Elena de White escribir eso, escribió esto otro que aparece allí en pantalla. Dice ella que el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. ¿Ok? Ahí no lo digo yo, lo dice Elena de White. Había un propósito más amplio y más profundo que salvar al hombre. No está diciendo que salvar al hombre no era importante. De hecho, era tan importante que Dios entregó la vida de su Hijo para hacerlo. Aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que había algo más aún que solamente los hombres. Sigamos leyendo. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Observen ahí varias cosas. Podríamos hacer una serie entera solamente de esa cita y buscar todas las conexiones que aparecen en la Biblia en relación a eso. No disponemos el tiempo ahora mismo, pero sí observen lo siguiente. Dice, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada. Ahí sencillamente podría haber dicho, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo tuvieran derecho de ir al cielo. No, aquí habla de algo más que solamente el derecho para ir al cielo. Acá habla de idoneidad, acá habla de transformar un corazón a fin de poder sujetarse a la ley de Dios. Acuérdense que con nuestra naturaleza pecaminosa, yo no puedo sujetarme a la ley de Dios, no puedo obedecer a Dios, jamás podría hacerlo. Pero cuando Cristo vive en mí, el poder del Espíritu Santo logra que mi naturaleza pecaminosa sea subyugada a fin de que yo ya no ande más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No ande más katá sarka, como dice en el griego en Romanos 8.1, sino katá pneuma, que significa conforme al Espíritu, y en este caso, lógicamente, al Espíritu Santo. Eso por un lado, pero observen que esto que ya es sumamente importante, no es lo más importante, dice Elena de White, sino que lo más importante, que luego, de lo cual luego deriva lo otro que acabo de mencionar, es que Cristo vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. La palabra vindicar perfectamente también se podría sustituir por defender, ¿ok? Esto significa también justificar, o sea, colocar evidencia de quién tenía razón. Y el principal testigo que aparece para evidenciar quién tiene razón es Cristo Jesús, el testigo fiel y verdadero. Ahora la pregunta es, siendo que Dios se basa en evidencia, y eso terminó en la cruz, porque me refiero, en la cruz se generó la máxima evidencia que cualquier criatura inteligente podría esperar, la pregunta es ¿por qué seguimos aquí? Bueno, efectivamente, evidentemente, que el plan de redención no termina solamente en la cruz. Como dice Elena de White, la cruz es un medio para un fin. Hay todo un proceso que se debe dar, y estamos en prácticamente en la última fase de ese proceso de redención, porque lo que vendrá después ya no es para redimir al hombre, sino es para pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero en esa última etapa de redención, que se conoce como el juicio investigador, donde está Jesús intercediendo por nosotros y purificando el santuario en el cielo, de acuerdo a lo que se nos dice, los pecados que están registrados en los libros de la memoria en el cielo deben ser borrados. Por lo tanto, el santuario va a ser purificado. Pero no solo los pecados ahí arriba, los pecados aquí, yo tengo que ser purificado de pecado. Cuando nosotros leemos Juan 1:29, muchas veces quizás tendemos a pensar que cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos llegar a creer que ahí dice, he aquí el Cordero de Dios que quita la condenación del pecado del mundo. Sí, claro que Jesús vino también para quitarnos la condenación del pecado, de acuerdo a lo que se nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pero
lo interesante es que ahí no dice eso, sino que ahí lo que dice es que quitar el pecado del mundo. Así que mientras Cristo purifica, y lo he repetido muchas veces, incluso en la semana anterior, en el mes pasado, en la primera semana que tuvimos, que mientras Cristo purifica el santuario celestial, el Espíritu Santo purifica el templo que Dios tiene en esta tierra, que son cada uno de sus hijos, porque somos templo del Espíritu Santo, que es su iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que purificar a su iglesia. Esto no es algo que me lo he inventado, esto es algo totalmente bíblico, y a mí me extraña muchas veces cuando hay mucha gente que se opone a estos pensamientos, o a esto que dice la Biblia, o a esto que aparece claramente en los textos de la hermana White, porque es tan claro que no se puede clarificar más. Creo yo que si no quedó del todo claro en la Biblia, que ya la Biblia es clara, Dios, dice Elena de White, le ha placido darnos los testimonios, que son los escritos de ella, que son cosas claras y directas y sencillas. Si ustedes se fijan la forma de escribir de Elena de White versus la forma de escribir en la Biblia, más allá de que hay cerca de 2000 años o más, 3500 años de diferencia en el caso de Génesis o en el caso del libro de Job, de todas formas, nosotros podemos ver que los textos de la hermana White en cuanto a esto son muy claros. Así que esto es lo que ha sucedido, pero la cuestión es que nosotros seguimos. ¿Qué más debe suceder? Debemos ponernos a pensar que la Biblia enseña que no solo Dios utilizó a Jesús para colocar evidencia de quién tenía razón, sino que utilizó también a otros seres humanos. Ahora quiero aclarar algo. Esos seres humanos a los que Dios utilizó definitivamente no eran seres humanos que tenían justicia propia, o que podían por sus propias fuerzas siquiera defender a Dios, y mucho menos delante de Satanás. No podrían jamás hacer eso. Pero sí eran seres humanos que entregaron sus vidas a Dios, y por lo tanto era Dios el que obraba en ellos. El mismo Espíritu Santo que obró en Jesús para que Jesús pudiera obedecer, es el mismo Espíritu Santo que estaba dirigiendo a estos hombres y mujeres para que también pudieran ser una evidencia clara de si Dios tiene razón o no tiene razón. Es Cristo en esencia quien estaba en el corazón, en la mente de Job. ¿Se acuerdan el caso de Job? De acuerdo a lo que sabemos, el libro de Job es prácticamente un conflicto a microescala. Observen que las implicancias de lo que estaba sucediendo en la vida de Job eran enormes. Satanás no solo acusaba a Job de obedecer, Satanás no solo acusaba a Job por obedecer a Dios porque Dios lo bendecía o lo protegía. O sea, él decía, bueno, tú le obedeces o Job te obedece porque se lo estás haciendo muy fácil. Así, ¿quién no lo haría? No le das margen para que yo lo pueda tentar y a ver si realmente te obedece. Pero fíjense que no solo Satanás acusaba a Job, sino que acusaba implícitamente también a Dios por bendecir a alguien que, de acuerdo a Satanás, solo merecía la muerte. En otras palabras, nuevamente el mismo punto del gran conflicto. Satanás decía que Dios era injusto. Si Job pecaba, el que quedaba mal parado definitivamente era Dios, no solo Job. ¿O ustedes creen que si después de decir todo lo que dijo Dios, si Job pecaba, estaba todo bien igual? No, no estaba todo bien. Esto significa que Satanás trataría de demostrar tener razón en su acusación y dejaría a Dios como alguien injusto. Eso era el plan de Satanás delante del universo, delante de esa hueste angelical o representantes de otros mundos en ese concilio donde él se puso a dialogar con Dios. Definitivamente, si Satanás vencía, estaba demostrando, por lo menos en la vida de Job, que lo que Satanás decía era cierto. Sin embargo, Dios repitió varias veces, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? ¿Y qué pasó en la vida de Job? Finalmente Job terminó maldiciendo a Dios y haciendo lo que Satanás quería, no en absoluto. Así que fíjense que otro testigo de estos testigos a los cuales Dios dice, vosotros sois mis testigos, otro de estos testigos definitivamente que es Job. Tenemos muchos testigos en la Biblia, pero estoy poniendo algunos casos muy paradigmáticos, por decirlo de alguna forma. Otro caso muy impactante, el caso de Abraham. Abraham también fue un testigo poderoso de Dios. Acuérdense esa prueba
tremenda que tuvo Abraham de tener que sacrificar a su hijo. Miren lo que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 133. El sacrificio exigido a Abraham no solo fue para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones. O sea, no es solo para él, y para quizás también Isaac, y para futuras generaciones que nos incluye, sino, y miren qué es lo que ella dice, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. ¡Wow! Para instruir a ellos, o sea que había algo que Abraham tenía que enseñarle a ellos, o mejor dicho, había algo que Dios le tenía que enseñar a los ángeles no caídos y a los seres de otros mundos que tampoco cayeron, y lo iba a enseñar a través de Abraham. O sea que Abraham era el instrumento que Dios iba a utilizar para demostrar algo al resto del cielo. Fíjense que ahí dice que el campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrollaba el plan de redención, es el libro de texto del universo. Así que nosotros, queridos hermanos, somos, en algún sentido, el libro de texto del universo, porque es particularmente aquí en este mundo donde se desarrolla esa batalla entre Cristo y Satanás. Por eso es que la Biblia enseña en reiteradas ocasiones que nosotros somos espectáculo al mundo y al universo. Así que un libro de texto evidentemente que sirve para aprender. Por lo tanto, la forma en que el universo aprende es observando lo que ocurre en ese campo de batalla. ¿Cómo lograron vencer cada uno de ellos? De estos tres casos que acabé de mencionar: Jesús, Job y Abraham. Bueno, ahí en pantalla no coloqué todos los textos, solamente las referencias, pero son cosas que conocemos. ¿Jesús requirió fe para vencer? Pregunto. Porque ¿cómo lograron cada uno de ellos vencer? Definitivamente que tuvo que haber sido mediante la fe. ¿O creen ustedes que Jesús no necesitaba fe? Oh, sí que la necesitaba. ¿Jesús requirió fe para vencer? Por supuesto que sí. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, Jesús sí tuvo fe. Por otro lado, pregunto, ¿Job requirió fe para vencer? Por supuesto que sí. Si ustedes van a Job capítulo 42, versículos 5 y 6, van a leer que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense que él dice, de oídas te había oído, y no dice, y no creía hasta que mis ojos te vieron. No, no. Y ahora mis ojos te ven. Pero Job ya creía. Acuérdense que Job decidió ser fiel a Dios, aunque él no veía, ni siquiera lo veía al invisible, porque de hecho, así como se lo presenta a Dios, pero avanzó, al igual que Moisés, un poco después en la historia, como viendo al invisible. Y ahí dice, es interesantísimo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay personas que creen que yo tengo que ver para poder creer. La realidad es que, bíblicamente hablando, los únicos que van a poder ver son los que creyeron previamente. Así que yo no tengo que ver para creer. Yo lo que tengo es que creer para poder ver. ¿A quién quería ver Job? Definitivamente quería ver a su Salvador, a su Redentor. Dice, aunque él me matare, en él esperaré. Job quería entender por qué le estaba sucediendo, pero definitivamente tuvo una fe inquebrantable. Y finalmente, en los ejemplos que coloqué, Abraham. ¿Qué tipo de fe tuvo Abraham? ¿Tuvo fe o no tuvo fe? Bueno, Génesis 15:6 dice claramente, que luego lo va a citar Pablo más adelante, y creyó a Jehová, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjense lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 6 y una parte del versículo 11. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por su fe vivirá. ¿Creen ustedes que estos hombres necesitaron fe? Claro que necesitaron fe. Santiago capítulo 2, en los versículos que aparece allí, versículo 21 al 24, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Esperen, ¿cómo es esto?
¿Era por la fe o por las obras? Porque ahora parece que Santiago dice otra cosa. De hecho, por entender mal al libro de Santiago, Lutero no lo quería incluir en sus traducciones de la Biblia. Pero este es otro tema. La cuestión es que claramente Santiago no estaba contradiciendo la Biblia. Santiago realmente estaba colocando las cosas desde una perspectiva diferente que quizás la mayoría de las personas la ve, pero nosotros necesitamos subir más alto, acuérdense, y ver el panorama completo. Ahí dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo que citábamos hoy de Génesis capítulo 15, versículo 6. Y fue llamado, dice, amigo de Dios. Y vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la ley. Ahora la pregunta es, ¿cuáles obras? Bueno, acuérdense que nosotros sí somos salvos por obras, y acá, por favor, no me apedren, escúchenme hasta por lo menos 5 segundos más, nosotros sí somos salvos por obras, pero no nuestras obras, porque definitivamente hay unas obras que tuvieron que haber ganado nuestra salvación, y son las obras de Cristo. No son nuestras, son de Él. Así que cuando incluso nosotros ejecutamos obras, las obras que definitivamente, de acuerdo al texto, justifican al hombre también, son las obras que ejecuta Cristo en nosotros, no las obras que nosotros ejecutamos por nosotros mismos. Por eso ahí dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, ¿qué clase de obras son estas? No son las obras humanas. Esto no es salvación por obras. Esto es salvación por gracia, mediante una fe. Pero esta fe no se queda sola, no se queda muerta. Es una fe que obra por el amor, de acuerdo a lo que ahí aparece en pantalla en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, solo la fe que obra por el amor. La mayor obra que Dios podía haber hecho por el ser humano la hizo y la sigue haciendo, pero la hizo particularmente a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Esa obra que culminó con la vida de Jesús, la vida perfecta de Jesús, y a través de la cual nosotros podemos tener no solo derecho a ir al reino de los cielos, sino a poder acatar la ley de Dios, como leíamos anteriormente, que Elena de Guay decía, como debe ser acatada. O sea, podamos guardar la ley de Dios. No solo meramente intentar guardar la ley de Dios, guardemos realmente la ley de Dios. Pero ¿qué cosa necesito yo para poder guardar, para poder obrar como Dios quiere? Lo que necesito evidentemente es fe, y no cualquier fe. La fe que está depositada, que está mencionada, que está descripta muy especialmente para esa generación de mortales que vivirá al final de la historia, que habrán vencido a la bestia y su imagen, no es ni más ni menos, hermanos queridos, que la fe de Jesús. Entonces, nuevamente pregunto, ¿qué será que está esperando Dios? ¿Qué está esperando Dios entonces? ¿Qué está esperando Dios para que Él entonces pueda venir por segunda vez? Hermano, lo que Dios está esperando es a un pueblo, y no es a cualquier pueblo. Dios está esperando a su pueblo. Este pueblo, en Santiago 5:7, se lo representa como el fruto de la tierra. Ahí dice, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Quiénes son el precioso fruto de la tierra? Los mismos que aparecen en Apocalipsis 14, desde el versículo 14, por unos versículos, cuando se los describe como la mies de la tierra, la cual se coloca en el granero de Dios. No está representado el fruto precioso de la tierra por las uvas maduras que serán pisados en el lagar de la ira de Dios, sino los hijos fieles a Dios, los que realmente se entregaron a Él. Y ahí dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana, y también la lluvia tardía. Dios está esperando, hermanos queridos, a una nación santa. Dios está esperando testigos, verdaderos testigos, sus testigos, para que el mundo conozca y crea y entienda que Jehová es Dios, de acuerdo a Isaías 43:10,
cuando dice, vosotros sois mis testigos. Dios está esperando, hermanos queridos, siendo que Dios es Jehová de los ejércitos, a un ejército. Dios no está esperando sencillamente que pase la hora o que ya la maldad de este mundo no dé para más. Ya la maldad de este mundo no da para más. Dios está esperando a su pueblo, Dios está esperando a sus testigos, Dios está esperando a su ejército, no a cualquier ejército, al suyo. Yo quisiera mencionarles, por último, algo que deberíamos entender y es sumamente importante. Yo no tengo aquí para proyectar algunas imágenes que podría hacerlo, pero necesito que igualmente sé que me han estado prestando atención, pero presten atención a esto último del tema, porque es sumamente importante. ¿Saben lo que son las fuerzas especiales en un ejército? ¿Han escuchado hablar acerca de las fuerzas especiales o las fuerzas de élite o de élite? No sé si alguna vez han visto algún documental, algún video, alguna película que muestre el entrenamiento de los soldados de las tropas especiales. Estas tropas especiales son tropas sumamente preparadas para entrar en el campo de batalla cuando se los necesite. Es interesante que los testimonios para la iglesia nos dicen que nosotros tenemos que ser parte del ejército del Señor. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser parte de este ejército y de estas tropas especiales, de estas fuerzas especiales que Dios tiene en este mundo. Si ustedes van a una cita de la hermana White que se encuentra en la Review and Herald del 2 de junio de 1903, lástima que no tengo acá para proyectar, pero ella dice, es el propósito del Señor tener un ejército bien preparado, listo a entrar en acción en el momento en que sea llamado. Dios está preparando a un ejército de personas para entrar en acción en el momento en que sea llamado. Se nos dice incluso que formar parte de ese ejército, la misma cita dice que formar parte de ese ejército es la más sagrada tarea que alguna vez haya sido encomendada a los mortales. Así que si tú te preguntas, ¿cuál es la tarea más importante que alguna vez haya sido encomendada a los mortales? Es formar parte del ejército de Jehová de los ejércitos. Ser parte de este ejército bien preparado que estará listo para entrar en acción en el momento en que sea llamado, de la misma forma que ocurre con estas fuerzas especiales, con estas fuerzas élite que tienen los ejércitos. Miren, hermanitos, si un adventista del séptimo día prestara atención a lo que hace un soldado, a lo que es capaz de hacer un ser humano para ganar una insignia de metal, de bronce, con un tridente de oro, sería avergonzado, creo. Cuando comprendiera cuánto esfuerzo, cuánta decisión, cuánta ambición hay en un joven de 19, 20, 23, 25 años, el cual es capaz de dar su vida por esa bandera de su país. Y nosotros, iglesia querida, no hacemos nada. Y tenemos muchas veces la osadía, y perdón por tener que mencionar estas cosas, la desfachatez de decir, y no es que se los digamos a los que no nos conocen, no, a nosotros mismos nos lo decimos entre nosotros, que somos adventistas del séptimo día, que somos misioneros, que somos predicadores, que nosotros hacemos la obra. Es una pena realmente. Yo creo que los ángeles están llorando cuando nos miran actuar de esa forma, hermano. Los ángeles están llorando cuando nos miran. Y si Dios usara solo este ejército adventista que tiene hoy en día en esta condición, de acuerdo a lo que sabemos, si solo fuera así, entonces Él se hubiera perdido la guerra desde hace mucho tiempo. Pero gracias a Dios, hermano, el Señor no trabaja solo con este ejército adventista que tiene. El Señor trabaja y quizás mucho más con personas que son dedicadas de verdad, pero que todavía no conocen ni a Dios ni a la iglesia adventista del séptimo día.
pero lo conocerán pronto. Esos soldados, esas personas que hoy hacen que el mundo esté como esté, porque definitivamente Dios también los usa a ellos para calmar los vientos de destrucción que amenazan a este mundo, de acuerdo a Apocalipsis 7. Esos soldados que hacen que podamos salir cada mañana, quizás sin interesarnos de nada ni de nadie, solamente para comprar lo que necesitamos y proveer para nuestra familia. No nos interesa lo que pasa con el vecino o lo que pasa con alguien en otro país, no nos importa. En vez de entender lo que Dios está deteniendo, parece que no nos importa, y lo único que nos importa muchas veces por nuestro comportamiento pareciera ser nuestro estómago y nuestro confort. Hermano, comprender la guerra espiritual te hace despertar. Contemplar al mayor de todos los guerreros que el universo haya conocido alguna vez, muriendo por ti y por mí en una cruz, te hace comprender lo que significa ser un soldado, te hace comprender lo que significa hacer sacrificios, te hace comprender lo que significa ser un soldado de élite, te hace comprender que no es con ejército ni con fuerza, ya que esta no es obra humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El espíritu que estuvo en Cristo, de acuerdo a Zacarías capítulo 4, versículo 5. Cuando Dios haya logrado formar en su pueblo a Cristo Jesús, la esperanza de gloria, cuando Dios haya logrado formar un pueblo que deje de gloriarse a sí mismo y glorificar a otros, y que entienda que la gloria solo le pertenece a Dios, un pueblo que deje de creer que con sus propias fuerzas puede hacer algo, cuando Dios logre formar un pueblo arrepentido, un pueblo al que pueda confiar, porque esto es sumamente importante, Dios quiere confiar el poder de omnipotencia a ti, pero cuando Dios pueda lograr formar a un pueblo al cual le pueda confiar ese poder de omnipotencia, al hacerlo participante de la naturaleza divina disponible mediante Cristo Jesús, de acuerdo a lo que se nos dice, vendrá el fin. Pero antes de que venga el fin, ese pueblo debe ser un instrumento perfecto del Dios eterno, de Jehová de los ejércitos, para dar a conocer sus maravillas y mostrar que hay poder en Dios para transformar pecadores de las tinieblas a su luz admirable, que hay poder en Dios no solo para perdonar pecados, sino para limpiarnos de todo mal, que hay poder en Dios no solo para concederle al ser humano el derecho de entrar al cielo, sino también poder para hacerlo idóneo para morar en ese lugar. Ese es el pueblo que se describe en Joel capítulo 2. ¿Recuerdan? Creo que fue el primer tema que yo prediqué de esta serie, que les dije, lean Joel capítulo 2, especialmente la primera parte de Joel capítulo 2. Allí se describe a un pueblo, allí se describe finalmente lo que Dios logrará hacer con ese pueblo, al cual logrará sujetar a través del Espíritu Santo para que ese pueblo pueda formarse en una nación santa, en un pueblo adquirido, en un real sacerdocio, en testigos verdaderos para trastornar el mundo y llenarlo con la gloria de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 18:1. Allí se nos dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Muchas veces nosotros como adventistas, o los cristianos de forma general, no quieren saber nada con un tiempo final donde tendrán que pasar persecución, angustia y hasta quizás enfrentar la muerte. Pero dicen ser adventistas del séptimo día. Dicen ser del ejército de Jehová de los ejércitos. Hay un ejército que Dios está formando, definitivamente. Hay una élite mundial, espiritual, que Dios está formando, en la cual quiere que tú seas parte, porque nosotros podemos ser parte en cuanto al derecho, pero no necesariamente somos parte en cuanto a la idoneidad. Y para poder ser parte de ese grupo que Dios utilizará para trastornar la tierra con su gloria, es necesario que realmente nosotros nos arrepintamos. Entendamos que delante del mundo, para Dios, nosotros somos mucho más culpables que el mismo mundo por las cosas que hacemos. Porque probablemente el mundo las hace sin saber completamente lo que está haciendo. Nosotros sí lo sabemos.
¿Cuántos de esos muchachos, de esas élites, si conocieran la verdad, dejarían de luchar en esos ejércitos humanos, sencillamente por tener un tridente o un símbolo de metal, para entregarse completamente a Dios y hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cuántos de ellos, si supieran lo que nosotros sabemos, ya se entregarían a Dios para hacer su voluntad? Ahí dice, tocad trompeta en mi santo monte. Debemos entender que cuando hablamos de la última gran batalla, de la batalla del Armagedón, hermanos queridos, voy a colocar mute aquí a una persona. Bueno, debemos entender que cuando Dios nos invita a leer estas cosas, y esa batalla del Armagedón final, evidentemente que nosotros no podremos jamás vencer las huestes de las tinieblas sin la ayuda divina, sin que Dios venga a nuestro socorro para liberarnos. Pero yo les digo una cosa, el libro de Apocalipsis dice muchas veces hay, 3 veces particularmente, y esos hay no son para el pueblo de Dios, esos hay son para las naciones del mundo. Las naciones del mundo que tendrán que enfrentar a un enemigo como no creyeron que alguna vez ese enemigo podría llegar a ser. Nosotros, dice la Biblia, que no tenemos que hacernos amigos del mundo, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Nosotros tenemos que hacernos amigos de Dios y traer al mundo a los pies de Cristo, porque llegará el momento donde el mundo peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Y de qué forma los vencerá? No solo en su segunda venida. El Cordero los habrá vencido antes, a través de la vida de sus hijos, de estos hijos transformados. Por eso la Biblia enseña, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así, y observen lo que dice Joel capítulo 2, versículo 2, así vendrá un pueblo grande y fuerte. A veces cuando estudiamos superficialmente la Biblia podemos creer que aquí está hablando Dios de los enemigos que vendrían a asolar al pueblo de Dios solamente. Pero si ustedes leen todo el texto, verán que aquí hay algo mucho más amplio y profundo. Es mucho más importante. Este pueblo del cual se habla no es ni más ni menos que el ejército de Jehová de los ejércitos. Dice que vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni lo habrá después de él, en años de muchas generaciones. Delante de él, delante de este pueblo, consumirá fuego. Detrás de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape, porque ninguno de los habitantes de la tierra podrá vencer realmente al ejército de Dios, porque no podrá vencer a Dios, ya que Dios es el que pelea en su ejército. Esto no son obras humanas, hermanos, ni son obras angélicas, es obra divina en la carne humana. Así como fue obra divina en la carne humana de Cristo. Su aspecto, el aspecto de este pueblo, su aspecto de caballos, como gente de caballos correrán, o sea que irán de aquí para allá. Como estruendo de carros saldrán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Se nos dice incluso que llegará el momento donde el mundo se arrodille delante del pueblo de Dios. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas, a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Observen que es su ejército, es su pueblo, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Pregunta aquí. A ese pueblo que Dios usará
para vindicar su santo nombre y su santa ley, porque eso es lo que nos dice Elena de White en los testimonios, Dios le suplica en esta preciosa hora que se humille. A ese pueblo que utilizará, Dios le pide ahora mismo, hermanos queridos, a las 7:20 AM de Uruguay, que se humille. El testigo fiel nos dice en esta hora, no mañana, sino ahora, hermanos queridos. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este es el arrepentíos que aparece en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia en la Odisea. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová, finaliza el texto del versículo 18, solícito por su tierra, solícito por su pueblo, perdonará a su pueblo. Estamos viviendo en el día que ahí se describe, porque eso que hacía toda esa gente, desde los ancianos, sacerdotes, hombres, mujeres, niños, bebés, hasta los que maman, los que estaban recién casados, era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer en el día de la expiación, el solemne día de la expiación. Y estamos viviendo en esos tiempos. Estamos viviendo en ese tiempo. Es un tiempo donde obviamente podremos gozarnos y celebrar muchas cosas, las victorias de Dios. Pero la principal celebración ocurrirá en el cielo. Mientras tanto, lo que se nos pide a nosotros, por sobre todo, por amor a Dios, es que realmente aflijamos nuestras almas a Dios en esta hora. Ruega a Dios que te ayude a arrepentirte. Ruégale no tener nada que ver con seguir demorando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios de paz, solícito por su tierra, solícito por ti, hermano querido, te perdonará. Que Dios te bendiga en esta hora, que realmente el derramamiento de la lluvia tardía que pronto caerá sea una realidad en tu vida, pero tú debes buscarlo. La Biblia dice, buscad y hallaréis. La Biblia enseña que la lluvia tardía está disponible para nosotros. No debemos seguir esperando que venga no sé qué cosa o que pase no sé qué cosa en el mundo para que sea derramada la lluvia tardía. La lluvia tardía está ahí, latente, solamente esperando que nosotros la demandemos. Y la Biblia dice, y el Dios de paz, solícito por su tierra, solícito por ti, hermano mío, te perdonará. Que Dios te bendiga y te guarde en esta hora.